Buenas tardes, bienvenidos. Mi nombre es Sabrina Juárez, yo trabajo en GeneXus en el área de producto y en esta oportunidad les quiero contar acerca de cómo hacer un chatbot usando la versión 16 de GeneXus. Quiero darles algunos tips, algunas consideraciones que tienen que tener en cuenta y al final de la charla van a ver que es muy sencillo, muy fácil hacerlo. Bien, en el año 1950 este señor Alan Turing se planteaba la siguiente pregunta en el marco de un proyecto de investigación. Decía, ¿una máquina puede pensar? Es sin duda una pregunta muy polémica y se puede reformular, dado que el pensamiento está estrechamente ligado a lo que es el lenguaje. Se puede replantear esta pregunta y podemos decirnos, ¿puede una máquina comprender el lenguaje humano en todo lo que es su complejidad, en todo lo que es su riqueza? Y hoy por hoy, con el avance de todo lo que es la tecnología, justo también lo decía Sebastián hace un rato, de deep learning, procesamiento del lenguaje natural y todo lo que son la computación cognitiva, hemos llegado a un punto en el cual podemos decir que las interfaces conversacionales, en particular los chatbots, son las nuevas apps. Eso es lo que se está diciendo incluso ya hace un par de años atrás. ¿Y qué es un chatbot entonces? Es un tipo de interfaz de usuario conversacional en donde una persona interactúa con un bot, con un robot, siempre fundamentado, siempre parado sobre un cimiento de una solución NLP, de procesamiento del lenguaje natural, para lo cual hay varias plataformas en el mercado. ¿Y por qué un chatbot? Bueno, hoy nos decía también Sebastián e Ignacio, están muy en boga, y eso ¿cuál es el fundamento para lo cual eso suceda? En particular, el chatbot nos permite a nosotros que nuestros usuarios, nuestros clientes, puedan acceder a nuestra solución por fuera de lo que es nuestra aplicación. Es decir, el chatbot puede estar parado sobre cualquier plataforma de mensajería y pueden acceder a nosotros por fuera de nuestra app. Además, es una solución en tiempo real, es decir, que pueden acceder a consultar lo que sea necesario sin necesidad de ir por un menú, navegar páginas, etc. La user experience que nos brinda un chatbot es muy sencilla, simplemente es hablar o escribir, y además nos brinda una experiencia personalizada. Cada usuario tiene su propia experiencia usando el chatbot. Y sin duda, para muchos rubros es fundamental el hecho de que sean soluciones altamente disponibles, con alta disponibilidad, las 24 horas al día, 7 días a la semana y 365 días al año. Seguramente hayan tenido la oportunidad de conocer a Rudy. Si no la han tenido, los insto a que lo hagan. Es la gran estrella de la aplicación del evento para Smart Devices. Es una aplicación, es un chatbot que nos permite conocer acerca de las conferencias, de los oradores, preguntar dónde están las salas, etc. Todo lo que tiene que ver con el encuentro que estamos viviendo. Y Rudy está hecho, obviamente, con GeneXus 16, con el Chatbot Generator, de lo cual yo les voy a contar a continuación. El Chatbot Generator funciona con un mecanismo como los patterns, es decir, vamos a tener en la base de conocimientos una instancia, un objeto, que se llama Conversational Flows, 1 o n, cada uno corresponde a un chatbot, y vamos a poder, al momento de generar esa instancia, crear dentro de lo que es en el provider NLP todos los componentes necesarios para interactuar con el chatbot y poder tenerlo funcional. ¿Cuáles son las características entonces del Chatbot Generator? Primero que nada, como les decía, poder interactuar directamente con cualquier NLP provider, es decir, abstraernos de la complejidad que tiene de por sí un proveedor NLP. En particular, hoy soportamos Watson Assistant y Dialogflow, pero ya estamos trabajando, de hecho, para soportar otros. Es decir, nosotros podemos crear un modelo y abstraernos de todo lo que es la complejidad del NLP provider. Vamos a tener una solución integrada en GeneXus, es decir, vamos a crear el chatbot adentro de GeneXus, obviamente, y ahí tenemos todo lo que son los business components, las transacciones, los web panels, etc. Es decir, vamos a poder acceder a nuestro negocio directamente desde el chatbot. Y además es una solución híbrida. El chatbot puede ser texto, puede responder texto, puede responder componentes gráficos,
pero además con híbrido me refiero a que no solo va a ser de consulta, una solución de consulta, sino que también el usuario puede interactuar con el chatbot para asistir datos. Por ejemplo, supónganse un chatbot en el sitio web de una universidad. Los estudiantes van a poder consultar para saber acerca de horarios, asignaturas, exámenes, pero también van a poder en particular inscribirse a un examen o a una asignatura ingresando sus datos en un formulario que es invocado directamente desde el chatbot. A eso nos referimos con que podemos hacer soluciones híbridas. Muy bien, entonces, mirando el Chatbot Generator desde arriba, básicamente yo les decía que tenemos un objeto nuevo en GeneXus 16 que se llama Conversational Flows. Al momento de aplicar, al momento de generar el chatbot, lo que va a ocurrir es que se van a generar dos componentes fundamentales. La parte del NLP Provider, que es fundamental, se va a generar automáticamente. En esta captura lo que vemos es lo que es creado del lado de Watson Assistant en particular, pero también soportamos Dialogflow, como les decía anteriormente. En el caso de Watson Assistant se crea un diálogo, se crean las intenciones, los intents y las entidades, que después vamos a ver más adelante esto qué significa. Y del lado de GeneXus también se crean todos los componentes necesarios con la lógica necesaria para poder interactuar con el chatbot que tenemos con el bot que tenemos creado en el provider. O sea, nosotros en realidad lo único que tenemos que hacer es modelar, hacer un modelo que les voy a mostrar cómo se hace a continuación. Pero antes de mostrarles en GeneXus cómo se hace este modelo, les voy a contar algunos conceptos que son básicos pero muy sencillos que tenemos que saber para crear un chatbot. Primero, el intent. El intent es básicamente el propósito que tiene el usuario al momento de realizar su consulta. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que busca? ¿Ah? Por ejemplo, si me dice, quiero saber acerca de actividades al aire libre en la ciudad, bueno, ese es su propósito y ese es el intent, sencillamente así. Otro concepto es la entidad. La entidad nos da información adicional, en realidad se la da al NLP Provider, le da información adicional para que el provider pueda identificar cuál es la intención del usuario. La información adicional en este caso es que el usuario quiere realizar actividades, pero al aire libre. Entonces, la entidad en este caso, bueno, es un grupo de valores que pueden ser al aire libre, artísticas, culturales, que ayudan al provider a identificar esta intención. Las entidades son un grupo de valores y cada valor puede tener a su vez sinónimos. ¿Tá? Y otro concepto, el último, es el contexto. Toda conversación tiene contexto. Ustedes saben de qué estoy hablando y eso es el contexto. Y cuando hablamos con otra persona o con varias personas en un grupo, se sabe de qué se está hablando. No puede existir un chatbot, una conversación entre una persona y un bot sin contexto tampoco. ¿Tá? En este caso, por ejemplo, puede ser la ciudad. Si en algún momento se habló de la ciudad, si en algún momento el bot le preguntó al usuario, bueno, ¿en qué ciudad te interesa hacer los paseos, etcétera? Esa ciudad queda en el contexto y no se le va a volver a preguntar. Entonces, si yo quiero hacer un chatbot, lo que tengo que pensar primero es cuáles son los intents que este chatbot va a resolver, cuáles son los verbos, cuáles son las intenciones del usuario que vamos a resolver. Supónganse un caso de un servicio a ciudadanos. ¿Tá? Entonces, podríamos pensar en estos ejemplos. Queremos cubrir, por ejemplo, estas intenciones. Hacer un reclamo por un problema de tránsito, obtener información acerca de actividades, obtener información acerca de un refinanciamiento de una deuda, concertar una entrevista, puede ser por una renovación de licencia, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son las intenciones que vamos a pensar para implementar nuestro chatbot, para modelar nuestro chatbot. La intención, acuérdense que se va a identificar en el provider. Es el provider el que tiene la fuerza, el motor NLP, de tal forma de que pueda ser identificada esa intención con un cierto nivel de confianza. Entonces, ahora les voy a mostrar un pequeño video de este caso del servicio al ciudadano, en donde les voy a mostrar dos casos. Uno es de consulta, se consulta
Y en otro caso, lo que se hace es se agenda una actividad y después se las muestro cómo se hace en GeneXus. Les voy diciendo por si no se lee. Acá lo que sucede es que se saluda al chatbot y el chatbot contesta qué es lo que sabe responder. Obviamente el chatbot está acotado a una serie de cosas que sabe contestar. En este caso puede contestar acerca de, digamos, si el usuario tiene alguna consulta, puede concertar alguna entrevista o también puede aceptar reclamos, ¿no? El usuario selecciona el botón de que necesita hacer una consulta. Y el chatbot le pregunta, bueno, ¿de qué querés preguntarme? Yo sé contestar acerca de actividades y sé contestar acerca de trámites administrativos. Entonces, ustedes se habrán dado cuenta que esto es una entidad con dos valores, justamente. Trámites administrativos y actividades. El usuario no está obligado exactamente a poner activities o trámites administrativos. Eso es justamente la fuerza de que tiene NLP, ¿verdad? Entonces el usuario ahora lo que contesta es, bien, dice about activities, thanks. Se infiere que el usuario quiere información acerca de actividades y la siguiente pregunta del bot es, perfecto, genial, ahora decime qué tipo de actividades te interesan, artísticas, culturales o naturales, en la naturaleza, digamos. A lo cual el usuario, capaz que no se ve, pero ahí dice art, dice culture y nature. Esos son valores de la entidad que tienen sus correspondientes sinónimos. Y el usuario contesta, un sinónimo, contesta outdoors. Outdoors, please, dice, bueno. Y ahí se entiende perfectamente, el NLP entiende, el proveedor entiende que lo que quiere hacer el usuario es una actividad al aire libre. ¿Está? Lo que pasó ahora es que, se entendió la consulta, se le mostró un SD panel, se le desplegó un SD panel donde puede ver los resultados de esa consulta, que son todas las actividades al aire libre. Cuando el usuario selecciona una de esas actividades, van a ver que lo que ocurre, selecciona ahí jardín botánico, y lo que ocurre es que se infiere, el bot entiende que el usuario quiere realizar una actividad, una visita guiada en ese lugar, por lo cual le pregunta, bien, ¿cuándo querés hacerlo? El usuario le dice, tomorrow, 5 p.m. Y el bot le dice, perfecto, ya te lo agendé. Se lo agendó en lo que es la agenda de su dispositivo. Muy bien. Entonces, ¿cómo hicimos todo esto? Como yo les decía, tenemos en GeneXus un objeto nuevo, en GeneXus 16, que se llama Conversational Flows. Ese objeto tiene esta vista, una vista de árbol, en donde cada flujo representa un intent. Yo pensé los intents, ahora lo que voy a hacer es, dentro de mi Conversational Flows, un flow para cada uno de los intents. Tengo un intent para el saludo, para hacer un reclamo, para obtener información acerca de actividades, etcétera, etcétera. ¿Ah? Bien, ahora, ¿cómo ayudo al NLP Provider para que identifique ese intent? Para que entienda que el usuario realmente tiene esta consulta. Eso lo que se llama es entrenar, digamos. Tengo que entrenar al NLP Provider para que sepa identificar con un nivel de confianza alto que ese es el intent que realmente está necesitando o buscando el usuario. Entonces lo que vamos a hacer es definir mensajes de ejemplo para ayudarlo al provider a identificar esa intención. Eso se configura en la propiedad Trigger Messages a nivel del flow. Voy a definir la mayor cantidad de mensajes de ejemplo posible para ayudar justamente a que el provider identifique con mayor nivel de confianza esa intención. Lo importante en este caso es que, a tener en cuenta, es que cuando nosotros generamos este objeto, generamos el Conversational Flows, se generan automáticamente, GeneXus genera los mensajes en el NLP Provider, no tenemos que hacerlo nosotros, obviamente. Lo único que hicimos nosotros fue configurar los Trigger Messages. Muy bien. Entonces, ¿cómo resolvimos este flujo? Lo primero que pregunta el usuario es, bueno, quiero saber acerca de actividades en la ciudad, y el bot le contesta, perfecto, ¿qué tipo de actividades querés realizar? Puede ser culture, art
nature. Acuérdense que esto es una entidad, son valores de una entidad que están definidas en el NLP Provider, que tienen los valores y sus sinónimos. Pero ¿qué hacemos del lado de GeneXus? Esta es la visión del flujo, ¿tá? En el flujo lo que tenemos para solicitarle al usuario, para preguntarle qué tipo de actividad querés realizar, tenemos que definir un user input. Ese user input tiene una variable que se llama activities category. Fíjense, en la propiedad askMessages tenemos el texto que se le mostró al usuario para solicitarle qué tipo de actividades quería realizar. Y además, esta propiedad tiene este user input tiene la propiedad matchWithEntity configurada con el valor true. Quiere decir que cuando el usuario ingrese su respuesta, de la respuesta, que en este caso es Outdoor Activities, thanks, de esa respuesta se va a inferir automáticamente el valor, algún valor o algún sinónimo de la entidad. ¿Qué entidad? Bueno, la indicada en la propiedad de entity. ¿Está bien? Es decir, una vez detectado ese valor, se va a asignar a la variable Activities Category. Con esa información nosotros vamos a poder resolver el flujo. Yo necesito para resolver el flujo saber qué tipo de categorías, qué tipo de actividades desea realizar el usuario. Entonces, ¿cómo resolvemos el flujo? ¿Cómo hacemos la respuesta? En este caso se va a resolver con dos objetos. Un objeto es el que va a ir a consultar a la base de datos la lista de actividades, según esa categoría de actividades, según ese tipo de actividades, y después vamos a usar otro objeto que es el que va a mostrar el resultado. En la propiedad Conversational Object tenemos indicado un Data Provider, que es justamente el que va a ir a la base de datos y traernos la información de todas las actividades filtradas por la categoría de actividades que le interesa al usuario. Entonces, este Data Provider simplemente recibe como parámetro la variable Activities Category, que tenemos instanciada, en este caso con el valor Outdoors, y simplemente lo que hace el código es filtrar por ese valor y obtener la lista de actividades. Ahora lo que nos falta es mostrarla. ¿Se acuerdan que es un SD panel que muestra los resultados? Bien, entonces acá lo que tenemos es un nodo response, bajo el nodo response un nodo message. El mensaje puede ser texto o puede ser gráfico, en este caso es un SD panel, por lo cual showResponseAs es un componente. ¿Y cuál es ese componente que muestra los resultados? Bueno, en este caso es un componente autogenerado por GeneXus mismo. Lo que hace ese componente obviamente es llamar al Data Provider que recién les comenté. Este componente se genera en forma automática, incluso el form de este componente, que contiene simplemente un grid horizontal donde muestra los resultados devueltos por el Data Provider. Y así es que logramos cumplir con este flujo, con esta intención, que es obtener la información de las actividades. ¿Cómo impactamos esto en el modelo? Tenemos nuestro modelo, ¿cómo lo impactamos? ¿Cómo generamos las cosas? Bueno, al momento de salvar la instancia, el Conversational Flows, se generan, como yo les decía, del lado del provider, todo lo que es los componentes necesarios. También tenemos una opción Synchronized Chatbot, que sin necesidad de salvar la instancia, se fuerza el impacto de nuestro modelo en el proveedor. Y además tenemos una opción GenerateBot, que es la que genera los objetos en GeneXus que tienen la lógica para interactuar con el chatbot en el provider. Bien, vamos a ver el siguiente caso, el de agendar, donde agendamos la actividad. Es igual que el otro, es muy sencillo en realidad, solo que tiene alguna particularidad que me pareció bueno mostrarles. Por ejemplo, la actividad. La actividad no es necesario pedírsela si ya se sabe de qué se está hablando. La actividad puede estar en el contexto. Tenemos en el modelo una opción para indicarle de no volver a solicitar un dato que ya el usuario ha ingresado, y en este caso puede ser la actividad. Otro detalle es la fecha. ¿Se acuerdan que el usuario puso tomorrow 5 p.m.? Es decir, en este caso lo que se crea es en el provider una entidad del sistema que se interpreta como fecha en este caso.
¿no? La expresión del usuario puede ser hoy, mañana, se interpreta como fecha. Tenemos un conversational object que va a simplemente, es un procedimiento que simplemente va a usar la API Calendar para ingresar en la agenda del usuario, según la actividad que desea y la fecha, agendar la actividad, la visita guiada, y así de sencillo se resuelve. Veamos algún otro caso particular. En este caso lo que vimos es un flujo, y este flujo se resolvió en sí mismo. A veces lo que ocurre es que, digamos, es bueno modelar nuestro chatbot de tal forma de que un flujo tenga que llevar a otro flujo para terminar de resolver la intención. Por ejemplo, el hecho de hacer un reclamo. Un reclamo, dependiendo del tipo de reclamo, es necesario de repente solicitar diferente información al usuario. Supónganse que el reclamo es acerca de saneamiento, por ejemplo. Vean que en este caso tenemos un user input, que es claim type, el tipo del reclamo, y tenemos una condición, ¿no? En esa condición estamos preguntando si el tipo de reclamo es saneamiento. Bueno, la acción es redirigir a otro flujo. Y en ese flujo sí vamos a solicitar la información pertinente a lo que tiene que ver con hacer un reclamo de saneamiento, que es el Green Places Claim, el flujo con ese nombre. Entonces, un detalle que me olvidé de comentar. En este caso, el usuario puede hacer su consulta e inferirse a la consulta, digamos, que nos haga, digamos, que el NLP provider interprete como para entrar a un flujo o al otro. Es decir, no es necesario entrar al primer flujo y después al segundo flujo. Si el usuario explícitamente declara que quiere hacer un reclamo de tipo saneamiento, directamente el provider va a interpretar que es el segundo flujo el cual va a entrar y directamente se le va a pedir la información del segundo flujo. Por ejemplo, en este caso, si el usuario dice, soy fulano de tal, y quiero hacer un reclamo acerca de saneamiento, se interpreta directamente que el flujo que corresponde es Green Places Claim. Ahora, fíjense un detalle importante, que el usuario ya se está identificando. Es decir, que no es necesario pedirle su identificación, porque el usuario ya en la consulta primera, en la consulta inicial, ya se identificó. No sería muy parecido a una conversación con un humano, sería muy robotizada si se le volviera a preguntar acerca de su identificación cuando el usuario ya la declaró. Entonces, eso realmente no sucede. Lo que sucede es que el usuario, cuando se identifica dentro de su consulta primaria, esa información se infiere automáticamente por el NLP provider. ¿Por qué? Porque User Identification está mapeada con una entidad en el provider, por lo cual esa información no se la vamos a pedir, se infiere automáticamente. También la información se puede inferir de otros user inputs, ¿no? Y aparte de esto, en forma independiente, les comento que una buena práctica sería, en el caso de la identificación del usuario, hacer que no se pierda del contexto. O sea, para que el usuario, si manifiesta otra intención donde habría que pedirle la identificación, como ya está en el contexto, no se la vamos a solicitar. Para eso tenemos una propiedad Clean Context Value, le ponemos en false y de esa forma esa información no se le va a volver a solicitar porque queda en el contexto. Muy bien. Entonces, para ir cerrando y en conclusión, tenemos en el Chatbot Generator una solución para crear chatbots en GeneXus, tanto web como smart devices. Nos permiten interactuar con cualquier plataforma NLP, hoy Watson Assistant y Dialogflow, pero estamos trabajando para soportar nuevas. Diego Escafo nos va a comentar al respecto en la siguiente charla. Esto nos va a permitir abstraernos de todo lo que es la complejidad de esas tecnologías. Nosotros vamos a modelar, vamos a hacer nuestro modelo en GeneXus. Luego tenemos una solución integrada dentro de GeneXus, es decir, tenemos todo lo que es nuestra lógica de negocios accesible desde el chatbot. Ya vieron que tenemos el acceso a SD panels, transacciones, business components, procedimientos, data providers, porque estamos creando el chatbot adentro de la KB. Y además podemos usar soluciones híbridas, soluciones de chatbots que devuelven texto, que devuelven componentes gráficos, que permiten consultar y que permiten persistir datos.
agendar, suscribirse a un examen, etc. Ingresar un formulario. Eso es la gran riqueza que tiene realizar un chatbot con GeneXus. Muy bien, entonces lo que me resta es invitarlos. Hay más charlas al respecto, también hay documentación. Los invito a que prueben la versión 16 y que prueben el Chatbot Generate. Y estamos a las órdenes. Gracias.